Tenía 54 años cuando me senté por última vez frente a una mujer y no supe qué decir. No era timidez, era otra cosa. Ella me miraba con esa mezcla de calma y curiosidad, como si intentara leer un libro sin portada. Yo no hice nada extraordinario. Solo guardé silencio, respiré profundo y dejé que el momento hablara por mí. En otra época, habría buscado las palabras correctas, las frases seductoras, los gestos aprendidos. Pero ahora, después de los años, las pérdidas, los silencios largos, entendí algo. El verdadero poder del hombre no está en lo que dice, sino en lo que deja sentir. En la huella invisible que siembra sin tocar. Y si te dijera que el sí de una mujer no nace del amor sino del miedo silencioso a perder algo que no entiende del todo. Que ese algo puede ser tú. Hoy no vamos a hablar de conquistar. Vamos a hablar de volverte inolvidable. De sembrar una presencia que no se puede reemplazar. Si alguna vez sentiste eso, escribe en los comentarios: ella no me olvidó jamás. Y si este tema resuena contigo, suscríbete al canal, dale me gusta y quédate. Lo que viene no son consejos. Es una forma distinta de estar en el mundo. Hay verdades que solo llegan después de los 50. Una de ellas es que el amor tal como lo entendíamos en la juventud era más fantasía que fundamento. Pensábamos que una mujer decía que sí, porque sentía algo puro, espontáneo, casi mágico. Pero con los años y las heridas, descubrimos que el sí no siempre nace del amor, sino de algo más profundo, más primitivo, el miedo a perder algo que le da sentido a su mundo. Y cuando un hombre mayor lo comprende, deja de pedir amor y empieza a sembrar significado. Recuerdo a Luis, un hombre de 58 años. Su esposa lo había dejado después de 26 años de matrimonio. Él no se volvió cínico, pero tampoco ingenuo. Pasaron meses sin tocar el tema, hasta que un día, mientras compartíamos un café en Lima, me dijo: no me dejó porque yo fuera malo, me dejó porque se acostumbró a mi presencia como si fuera eterna. El error fue mío, nunca mostré que podía irme. En esa frase había más sabiduría que en cientos de libros de autoayuda. Las mujeres, sobre todo a cierta edad, no buscan salvación ni promesas. Buscan señales. Y una de las señales más fuertes es la sensación de que ese hombre que está frente a ellas no necesita estar ahí, pero elige estarlo. Eso genera una tensión emocional poderosa, porque no nace del deseo de poseer, sino del respeto hacia la libertad ajena. Y en ese respeto, ellas sienten un eco raro, seguridad y misterio al mismo tiempo. Cuando una mujer dice que sí, no siempre lo hace porque está enamorada. A veces lo hace porque teme que si te dice que no, se le escape algo que no podrá volver a encontrar. No se trata de manipulación ni de jugar con sus emociones. Se trata de entender cómo funciona el deseo emocional femenino. Ella no reacciona al ofrecimiento directo, sino a la historia interna que empieza a construirse en su mente cuando tú no fuerzas la puerta, sino que caminas cerca, sin intentar entrar. Marta, una mujer colombiana de 51 años, me lo dijo con claridad brutal. Hay hombres buenos que me aburren, no porque no sean valiosos, sino porque no dejan espacio para la duda. Y cuando no hay duda, no hay deseo. Eso me marcó, porque como hombres mayores, muchas veces creemos que la seguridad, la estabilidad y el cuidado son suficientes. Pero lo cierto es que lo que ellas buscan no es un refugio pasivo, sino un hombre que incluso en su calma provoque movimiento interno. El deseo femenino no necesita explicaciones, necesita símbolos. Y el hombre que sabe sembrar símbolos en el silencio se vuelve inolvidable. No por lo que ofrece, sino por lo que representa. Porque ella no quiere un amor perfecto. Quiere una historia que no termine de entender, pero que le hable a algo dentro de ella.
Aquí es donde entra la filosofía de Maquiavelo, reinterpretada con la templanza de un hombre estoico. Él decía que las decisiones humanas nacen más del miedo a perder que del deseo de ganar. Y en las relaciones, esto se traduce así: cuando tú te conviertes en una presencia rara que no grita pero impacta, que no exige pero incomoda por su calma, entonces ella no te elige como una opción, sino como un punto fijo que no puede borrar de su mapa emocional. A esta edad no estamos para rogar, ni para correr detrás de nada, pero sí estamos para aprender a estar de otra manera, más profundo, más simbólico, más humano. El verdadero, si no se pide, se instala, se convierte en la consecuencia lógica de una presencia que despierta dudas en su mente, calma en su cuerpo y eco en su memoria. Y eso, hermano, no lo hace un rostro joven ni un cuerpo trabajado. Lo hace un alma entrenada por el tiempo y los silencios. Lo hace alguien como tú si aprendes a dejar de buscar el sí y empiezas a sembrar sentido. Porque cuando ella siente que tú no viniste a llenar un vacío, sino a recordarle que su mundo puede ser distinto con tu presencia, entonces decirte que no se vuelve demasiado caro. Y ahí comienza todo. A los 20, creíamos que ser hombres interesantes significaba hablar mucho, mostrar logros, proyectar seguridad, como si se tratara de una competencia. Pero después de los 50, uno se da cuenta de algo esencial. El misterio bien administrado vale más que 1000 explicaciones. No se trata de ser enigmático por estrategia, sino de habitar un espacio interior tan sólido que no necesitas validarte ante nadie. Y eso, aunque parezca contradictorio, es lo que más despierta el deseo femenino, un hombre que no se explica pero se siente. Hace unos años conocí a don Ernesto, un artesano jubilado en Medellín. Alto, delgado, con manos de madera y silencio de montaña. Vivía solo, tenía una rutina sencilla, desayuno en la misma cafetería, paseo breve, y luego se sentaba en una banca del parque a tallar figuras. Nunca hablaba de más. Las mujeres del barrio, mucho más jóvenes que él, lo miraban como si hubiera algo que se les escapaba. Un día una de ellas, Clara, me confesó: no entiendo por qué, pero me intriga. Parece que oculta un pasado importante. Y lo peor es que no quiero que me lo cuente. Quiero descubrirlo. Esa es la clave. Cuando no revelas todo, pero tampoco te escondes, ocupas ese espacio intermedio que la mente femenina no puede ignorar. Como decía el filósofo Epicteto, lo que se presenta con medida se vuelve deseable. Lo que se expone sin pausa pierde su valor. Y esto no aplica solo a las palabras, sino también a la energía que proyectas. El error de muchos hombres mayores es intentar aclararse como si su vida necesitara justificación. Hablan de su divorcio, de sus hijos, de sus logros pasados con desesperación tranquila, como si quisieran que ella entienda quiénes son. Rápidamente. Pero una mujer verdaderamente conectada no quiere entenderte de inmediato. Quiere sentir que hay capas, que lo que ve hoy no es todo lo que existe. La atracción no nace de una descripción, nace de una tensión interna. Y esa tensión se construye cuando tú entras a su mundo no como respuesta, sino como pregunta. No digas: soy un hombre tranquilo y estable. Hazle sentir a través de tus pausas, tus miradas y tus respuestas incompletas que tu tranquilidad viene de haber atravesado guerras internas y que tu estabilidad no es conformismo, sino elección. Por ejemplo, cuando ella diga: seguro le dices eso, a todas puedes responder con calma: lo que pienses no cambia lo que digo. Esa frase tan simple y serena rompe el guión al que ella está acostumbrada. No estás compitiendo por convencerla. Estás afirmando que no necesita ser comprendido para tener valor. Y esa autonomía emocional es profundamente atractiva. Otra forma poderosa de proyectar rareza es no reaccionar como el resto.
Si te lanza una provocación, no respondas con otra. Si te desafía con coquetería, mantén la calma. La mayoría de los hombres buscan aprovechar esos momentos para escalar el juego. Tú, en cambio, observa, sonríe y quédate quieto. El poder de un hombre mayor no está en moverse, sino en sostener su eje. Esta duda rara que generas no se trata de confundirla, sino de invitarla a mirar más allá. De permitirle que sea ella quien haga preguntas, quien explore, quien desee descifrarte. Porque cuando una mujer empieza a intentar entenderte, ya estás en su mente. Y si logras entrar ahí, sin invadir, sin presionar, sin exhibirte, entonces ya sembraste el terreno del sí. Hay una historia estoica que dice que el sabio no necesita hablar de su sabiduría, solo camina con ella. Así también el hombre maduro no necesita declarar su valor. Su silencio, su presencia, sus gestos contenidos lo dicen todo. Lo raro, lo poco común, lo que no sigue el libreto, eso es lo que deja huella. Al convertirte en esa pregunta sin respuesta inmediata, en esa nota que queda resonando después del silencio, te transformas en una presencia que no se puede olvidar con facilidad. Porque no hay nada más adictivo para una mente inquieta que alguien que parece llevar una historia que nunca se termina de contar. Y justo cuando ella crea que empieza a descifrarte, es momento de enseñarle que podrías no estar ahí para siempre. Pero eso lo veremos en el siguiente paso. Cuando un hombre ha vivido suficientes años, comprende algo que los más jóvenes aún no alcanzan a sospechar. No todo lo valioso se ofrece, y no todo lo que se ofrece tiene valor. En la juventud se busca estar presente, disponible, siempre dispuesto. Pero con el tiempo, y especialmente después de los 50, uno aprende que el misterio no se trata solo de lo que se oculta, sino de lo que se cuida. Y nada genera más atracción en la mente femenina que la sensación de que estás ahí por elección, no por necesidad. Carlos, un viejo amigo de Guadalajara, me lo dijo con una frase que se me quedó grabada. Yo no estoy para correr detrás de nadie. Estoy para que quien camine a mi lado lo haga sabiendo que puedo irme en cualquier momento. Y no lo decía con arrogancia, sino con la serenidad de quien ha perdido lo suficiente como para no aferrarse a nada. La escasez emocional no significa volverse inaccesible ni jugar al distante. Significa mostrar sin necesidad de palabras que tu tiempo, tu energía y tu presencia no son infinitos. Que cada gesto que das tiene valor porque no lo das a cualquiera. Y eso en el corazón femenino activa una alarma muy antigua. Este hombre no está suplicando mi atención. Y si lo pierdo, lo vemos en lo cotidiano. Cuando respondes cada mensaje al instante, cuando estás disponible en todo momento, cuando cambias tus planes por ella, como si tu vida pudiera ajustarse sin esfuerzo. En lugar de conectar, estás entregando tu poder. Estás diciendo sin palabras que su presencia vale más que la tuya. Y ahí, inconscientemente empiezas a perder valor. Por el contrario, cuando te tomas tu tiempo, cuando no explicas tus ausencias, cuando permites que el silencio haga su trabajo, empiezas a generar lo que yo llamo ausencia elegante. No te desapareces por ego ni por manipulación. Simplemente no estás, porque estás en otra cosa. Y eso, más que un castigo, se vuelve un estímulo. Porque lo raro, lo escaso, lo no asegurado, es lo que más se desea. Una vez, durante una conversación con una mujer de 47 años en Perú, ella me confesó: los hombres que más me han marcado fueron los que nunca estuvieron todo el tiempo, pero cuando aparecían, cambiaban la energía del lugar. No eran inalcanzables, eran impredecibles en su presencia, y eso los hacía inolvidables. Aquí entra la filosofía estoica, la templanza, ser dueño de ti mismo. No entregar todo tu mundo por una emoción pasajera.
El hombre templado sabe que su presencia es un regalo, no una obligación. Y cuando actúas desde esa conciencia, no necesitas decir nada. Ella lo percibe, lo siente, lo teme. Por eso, cuando hables de tu pasado, no te pongas en el papel de víctima o héroe. Di frases como: he aprendido que cuando doy demasiado rápido, la gente desaparece. O hoy, prefiero irme antes de sentir que yo no soy valorado. Son semillas que ella captará sin que lo digas todo. Estás insinuando que hubo dolor, pero también aprendizaje, que estás dispuesto a entregar, pero no a cualquier precio. Recuerda, el hombre mayor no se vuelve valioso por todo lo que ofrece, sino por lo que sabe retener. En tu madurez hay un aura que no necesita gritar. Es la fuerza tranquila del que no necesita llenar vacíos ajenos porque ya llenó los suyos con silencio y experiencia. Esto no es frialdad, es dignidad emocional, y cuando una mujer lo siente, algo cambia en su interior, porque entiende que si no te cuidas y no valora tu presencia, podrías no estar. Y no por capricho, sino por coherencia. Al instalar esa escasez emocional con clase sin exageración, empiezas a convertirte en una presencia que no se da por sentada. Y eso en la mente femenina vale más que cualquier declaración de amor. Porque el miedo a perder lo que no es abundante es mucho más fuerte que el deseo de obtener lo que está siempre ahí. Y justo cuando ella empiece a luchar internamente por no soltarte, es el momento perfecto para tocar su sombra más oculta, la necesidad de ser realmente vista. Y eso lo abordaremos en el siguiente paso. Hay algo que ninguna mujer admite fácilmente, pero que toda mujer siente: el deseo profundo de ser vista más allá de lo evidente. No por su belleza, ni por su sonrisa educada, ni por sus éxitos profesionales, sino por esas partes invisibles que casi nadie nota. Su manera de acariciarse el cabello cuando está nerviosa, la pausa en su voz cuando recuerda a su padre, ese gesto que solo aparece cuando lucha contra algo que no puede decir en voz alta. Y ahí, hermano, es donde un hombre verdaderamente maduro se vuelve distinto. Porque mientras los más jóvenes se enfocan en halagar lo obvio, sus ojos, su cuerpo, su estilo, tú ya sabes que el verdadero acceso a su mundo no está en el deseo, sino en la empatía. No en conquistar, sino en comprender. Conocí una vez a una mujer llamada Teresa, tenía 50 años. En apariencia fuerte, segura, con una vida hecha. Pero una tarde, en una conversación casual, mencionó de forma casi imperceptible una cicatriz en su muñeca. No la mostró, solo la nombró como quien habla de algo lejano que aún arde. Yo no pregunté, solo dije: esa herida seguro enseñó cosas que ya nadie ve, pero tú sí recuerdas. Se quedó en silencio, bajó la mirada, luego me dijo: eres el primero que no me pregunta qué pasó. Y aún así, siento que ya lo sabes. Ese momento no fue mágico, fue real, porque la conexión no surgió del interés, sino del respeto. No busqué invadir su historia, solo validé su existencia sin necesidad de explicar. Ahí está la clave: validar sin adular, reconocer sin apropiarse, nombrar sin interrogar. Y eso no se aprende en un curso, se aprende en la vida cuando uno ha pasado por suficientes pérdidas como para saber que todos cargamos algo que nadie ve. El hombre mayor tiene una ventaja que pocos aprovechan: la mirada entrenada por la experiencia. Tú ya has amado, has fallado, has perdido. Y eso te permite ver detalles que otros ignoran. No porque seas más listo, sino porque ya no tienes prisa por impresionar. Solo estás ahí, atento. La próxima vez que hables con una mujer, olvídate de los cumplidos superficiales. Observa sus palabras no dichas. Escucha sus silencios. Mira cómo cambia su cuerpo cuando habla de algo importante. Luego di algo simple pero certero. Poca gente se da cuenta, pero cuando callas así estás diciendo mucho. No necesitas más,
Solo eso. Ella sabrá que la viste. Y cuando una mujer se siente vista de verdad, algo profundo se activa. Porque más allá de todo lo que busca, no es solo amor, es reconocimiento. Que alguien por fin diga sin decir, lo que escondes también tiene valor. Ese tipo de validación no crea solo atracción, crea vínculo. No te convierte en su interés pasajero, sino en su recuerdo persistente. Pero cuidado, no abuses de este poder. No lo uses para manipular, úsalo para conectar. Porque si ella siente que la ves con honestidad, confiará. Y esa confianza, si la sostienes, puede abrir una puerta que no se abre con palabras bonitas. Entonces, cuando ya se sienta segura contigo, cuando perciba que no estás ahí para tomar sino para compartir, es momento de ir más allá. Construir un pequeño pacto emocional, algo íntimo y exclusivo. De eso hablaremos en el siguiente paso. Hay vínculos que no necesitan promesas ni nombres ni explicaciones. Son esos lazos sutiles que se construyen entre miradas compartidas, entre silencios que no incomodan, entre gestos que dicen «yo también he estado ahí». En la vida de un hombre mayor, estos vínculos tienen más valor que cualquier romance apresurado, porque no nacen del deseo inmediato, sino de una afinidad profunda, de esas que no se encuentran todos los días. Y cuando sabes reconocer ese tipo de conexión, también sabes que no se fuerza, se insinúa, se cuida, se protege. Después de los 50, uno ya no quiere ser entendido por todos. Solo quiere encontrar a alguien con quien compartir una parte de su historia, sin tener que explicarlo todo. Y muchas veces, las mujeres que se cruzan en tu camino buscan lo mismo. No un amante, no un protector, sino un cómplice emocional. Alguien que entienda sin juzgar. Alguien que comparta sin poseer. Eso es una microalianza emocional. No es una confesión completa ni una intimidad física. Es la construcción simbólica de un espacio compartido secreto al que solo ustedes dos tienen acceso. Una frase que solo ella entiende. Un recuerdo que no fue planeado, pero quedó grabado. Un momento que no parece importante, hasta que lo recuerdan en silencio. Eduardo, un músico retirado de Lima, me contó una vez que conoció a una mujer en una cafetería. No hablaron de sus pasados ni de sus dolores, pero una vez, mientras sonaba una canción antigua, él dijo sin mirar: «Esa melodía me recuerda a una época en la que quise irme del todo». Ella no preguntó más. Solo sonrió, y desde ese día, cada vez que esa canción sonaba, ambos se miraban como si compartieran un código invisible. No fue amor a primera vista, fue un pacto silencioso que creció con el tiempo. Esa es la estrategia: no darlo todo, pero tampoco cerrarse por completo. Ofrecer partes de ti reales, humanas, pero incompletas. Dejar huecos para que ella quiera entrar. Compartir fragmentos, pero sin manual de instrucciones. Así se construye una alianza emocional verdadera. Cuando cuentes algo que sea breve, pero con alma. Di, por ejemplo, hay una canción que no escucho hace años, porque fue la última que oí antes de tomar una decisión dura. Y deja el resto en el aire. Si ella quiere saber más, observará. Si pregunta, responde con una mirada tranquila. Y si guarda silencio, es porque está sintiendo más de lo que puede decir. El hombre maduro no necesita impactar, solo necesita resonar. Y para lograr eso tiene que mostrarse, pero con límites. Como una casa con ventanas abiertas, pero con algunas puertas cerradas. Eso despierta interés. Y más que eso, despierta respeto. Cuando una mujer siente que hay un lugar emocional al que solo ella puede acceder, aunque sea parcialmente, empieza a protegerlo. Y al protegerlo, te protege a ti. No como alguien que le pertenece, sino como alguien que le importa de una manera distinta. No eres una conquista, eres una conexión. Y esa conexión
cuando se cuida con naturalidad, sin presión, sin expectativas rígidas, puede convertirse en algo duradero, incluso si no tiene nombre. Porque los pactos más fuertes no siempre se firman con palabras, sino con momentos que el tiempo no logra borrar. Entonces, si ya has creado ese espacio simbólico, ese vínculo íntimo que no necesita explicaciones, es hora de sembrar lo más poderoso que puedes dejar en su mente, la anticipación silenciosa de tu ausencia. Eso lo veremos en el siguiente paso. Después de los 51, ya no necesita decir adiós para provocar ausencia. A veces basta con un silencio, un espacio no explicado, una pausa en medio de una conexión intensa. Porque cuando un vínculo ya ha sido sembrado con cuidado, como lo hiciste al compartir fragmentos de ti, al verla con profundidad, al crear esa alianza emocional única, lo más poderoso que puedes hacer no es insistir, sino insinuar que podrías no estar siempre ahí. Este paso no es una amenaza ni un juego emocional. Es un recordatorio elegante de que tu presencia tiene un límite, y que ese límite no depende del drama, sino de tu lucidez. Como decía Marco Aurelio, todo lo que existe puede desaparecer en un instante, y saber eso no es tristeza, es claridad. Mira, cuando un hombre está todo el tiempo disponible, cuando da sin reservas, cuando nunca marca distancia, su presencia deja de sentirse. Se vuelve parte del ruido, no del alma. Pero cuando sin explicación, dejas un mensaje sin responder una noche, o cuando después de una conversación íntima simplemente te despides con una frase suave, como hay cosas que no se repiten, algo cambia dentro de ella. No se siente ignorada, se siente en peligro de perder algo que ya valoraba aunque no lo hubiera dicho. Ese vacío elegante que dejas no genera rechazo, genera preguntas. ¿Por qué no está? ¿Qué está haciendo? Y si no vuelve, en ese momento su mente empieza a luchar contra la posibilidad de no tenerte. Y esa lucha silenciosa emocional interna es la que transforma un sí impulsivo en un sí comprometido. No te elige porque la conquistas, sino porque no soporta la idea de que te vayas sin haber entendido todo lo que eras. José, un terapeuta de 61 años en Bogotá, me contó una vez que la frase más poderosa que dijo en una relación fue también la más breve. No estoy en todas partes, pero siempre dejo algo donde paso. Lo dijo después de un café con una mujer que empezaba a conectar con él. No la volvió a llamar por varios días. Cuando ella lo buscó le dijo, no quería presionarte. Solo quería ver si lo que dejamos tenía raíces. Ella, con lágrimas contenidas, respondió, no dormí tranquila desde ese día. Esa es la esencia de este paso. No es alejarte, es dejar un eco, una sombra suave, una ausencia simbólica que ella sienta incluso cuando estás presente. Puedes hacerlo con frases simples pero cargadas de emoción como: a veces la vida pone a ciertas personas solo una vez, y si uno no lo nota, se van para siempre. O incluso más discreto: ojalá aún me recuerdes en silencio. Estas palabras no son manipulación, son huellas, son formas de plantar en su mente la idea de que tu presencia no es una promesa eterna, sino una decisión viva, que puede cambiar. Cuando una mujer siente que su no puede tener consecuencias reales, cuando entiende que no estarás esperando para siempre, su mente comienza a valorarte de otra forma. Porque ahora no eres una opción segura, eres un riesgo emocional, y lo que se puede perder siempre se vuelve más valioso que lo que se tiene garantizado. Así, sin gritar, sin exigir, sin imponer, logras que el sí nazca no como una respuesta a tu insistencia, sino como un acto de autoprotección emocional de su parte. No quiere perderte, no porque le des todo, sino porque sabe muy dentro de sí que perderte significaría perder algo raro, profundo. Y
probablemente irrepetible, y ese sí silencioso maduro real es el que se queda. Pero cuidado cuando lo recibas, no cometas el error que muchos cometen. No lo des por ganado, porque mantener ese sí también requiere inteligencia emocional. Y eso lo veremos en la última parte. Llegados a este punto ya lo sabes, el sí que permanece no es el que se arranca con palabras bonitas, ni el que se obtiene con estrategias forzadas. Es el que se instala con calma, con presencia silenciosa, con esa rara forma de estar sin imponer y de alejarse sin desaparecer. El hombre que deja huella después de los 50 no es el más fuerte ni el más joven, ni el más divertido. Es el que entiende que su valor no depende de ser deseado, sino de no ser fácilmente reemplazable. Cuando siembras dudas sin confusión, escasez, sin arrogancia, validación sin halagos, y te conviertes en esa presencia emocional que se siente incluso en tu ausencia, ya no necesitas pedir el sí. Ella lo entrega no como un premio, sino como un acto de protección emocional hacia lo que no quiere perder. Y si alguna vez has sentido eso que una mujer te recordó incluso cuando tú ya te habías ido, escríbelo en los comentarios. Ella no me olvidó jamás. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal, dale like, compártelo con algún amigo que lo necesite. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos caminando juntos desde la calma, la experiencia y el respeto por uno mismo.